Buenas noches. ¿Cómo les va? Espero que bien. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy de criminología, que debió haber sido el 15, como que el 15 era feriado, entonces pasó para hoy esta lección número 10, que viene a ser lección número 10 del 22 de mayo del 2024. Y en esta lección, en este día, tenemos la lección de la escuela positiva, ¿sí? Esa es nuestra clase de hoy. Y habla un poco de las nuevas tendencias que se levantan contra de las escuelas clásicas, eh, cómo adquiere sus comienzos, cómo fue, qué significa, qué es la escuela positiva. Y, y así vamos a ir viendo un poco este, esta parte de lo que es la escuela positiva. Y dice, la escuela penal positiva en sus comienzos postuló los principios de la filosofía positiva de Augusto Comte, pero, huelga decir que en la mente de sus autores la significación del término positivo se refiere al método y no a la doctrina filosófica de Augusto Comte. ¿Sí? Es para una pequeña introducción de lo que es y de quién estamos hablando también. ¿Sí? La escuela penal positiva se llama también antropológica, por el hecho de tener entre las filas de sus adeptos a una de las figuras más importantes de la escuela. Nos referimos, dice, a César Lombroso. César Lombroso fue un estudioso de la criminología y más adelante vamos a ir viendo todo lo que él pensó de lo que es la fisonomía de un criminal, como él tenía ese concepto que él tenía. Y vamos a ir viendo. Quien hizo un estudio acerca del delincuente, dice, y, y sus particularidades morfológicas, anatómicas, determinadas en un periodo antropológico. Finalmente, dice, tampoco podemos dejar de citar al insigne profesor italiano Rafael Garofalo. Acá vamos a ir viendo los nombres de varios criminólogos, ¿sí? Eh, como ahora vamos a ver de Garofalo, Ferri, hay varios. Entonces, vamos a ir viendo de a poco cada uno. La fase psicológica vamos a hablar primeramente de lo que es César Lombroso. Y dice, la fase sociológica según Lombroso. Según César Lombroso, a quien generalmente se lo considera como el fundador de la criminología, fue un médico turinés cuya labor fundamental se desarrolló en las tres últimas décadas del siglo XIX. Al construir su doctrina reunió arbitrariamente materiales de todo origen, formado un todo global, de principios literales carentes de bases jurídicas. Él empezó a mover todo, él empezó eh, a estudiar un poco de todo. Dice, al afectar sus observaciones, admitió que en todos los reclusos indisciplinados había una serie de signos característicos similares, cuya incorregibilidad se debía a causas internas que imposibilitaban su adaptación a la vida normal. Pero al momento decisivo fue cuando tuvo la oportunidad de estudiar el cadáver de un famoso bandido italiano, dice,
estamos entrando un poco a lo que es la historia, cómo empezó César Lombroso con esto, ¿sí? De apellido Villela, dice, Villela, el cual llevaba atrás de sí una larga serie de graves delitos. Al examinar el cadáver, dice, del recluso, observó que tenía un rasgo anatómico anormal, que hoy es raro entre las personas normales. En sus estudios posteriores siguió hallando cada vez mayor cantidad de anormalidades entre los reclusos, lo que le impulsó, mejor dicho, a crear una teoría que la dio a conocer en su famosa obra titulada El hombre delincuente, la que fue aumentada en las sucesivas ediciones hasta alcanzar el texto definitivo en 1897 en su quinta edición. Y acá vamos a ir viendo un poco de los libros que él fue escribiendo también para tener el conocimiento de que todo lo que él estudió. En su primer tomo dice, está dividido en tres partes. Embriología criminal, analogía patológica y antropológica del delincuente, la patología y psicología criminal. En el segundo tomo dice, loco moral, delincuente pasional y loco, delincuente de ocasión y delincuente epiléptico. En el tercer tomo está dividido en tres partes, dice. Eh, Etimología del delito, profilaxis del delito y ativismo y epilepsia. Es para darnos cuenta de todo lo que estudió este hombre, a pesar de estar en un lugar difícil, que es la criminología. Tenemos en otro punto, otro título, dice la creación de la antropología criminal. Lombroso fue quien hizo estudio de la antropología criminal, siendo él quien dio el nombre de ella en su obra titulada El hombre delincuente. Afirma que la antropología criminal es la ciencia específicamente destinada a estudiar al hombre delincuente, concebido como una especie de género humano aparte, distinguiéndolo morfológicamente del hombre honrado. Los factores antropológicos, según dice, eran los que impulsaban al hombre a la criminalidad, relegando las influencias ambientales en un plano inferior, las cuales eran decisivas sobre todo en los delincuentes de ocasión a los que Lombroso nombró como verdaderos delincuentes. Cada quien con su teoría, ¿sí? Y tal vez equivocado o no, es su teoría, pero en gran parte de todo su libro eh, tiene muchas razones. Dice, al explicar su teoría atávica como médico militar, sostuvo que el atavismo era una tendencia hereditaria de reproducir los caracteres de sus antepasados remotos, pero como sus investigaciones no abarcaron todos los casos, acudió entonces a otros medios conocidos con el nombre de el tipo lombrosiano, o el tipo lombrosiano de criminal. Haciendo primeramente el estudio de los distintos caracteres del hombre delincuente para luego trazar su clasificación de delincuente. No es que porque ya él tiene ese nombre, ya es realmente. El Lombroso primeramente estudiaba todo eso y luego lo llamaba delincuente. Atendiendo a los principales, enumeramos en la forma siguiente. Caracteres anatómicos. El criminal natural tiene por término medio menor capacidad
craneana que el hombre honrado. Entre estas anomalías del cuerpo podemos citar eh, poseta occipital media, dice, cinturas precoces, alturas del rostro mayor de lo normal, maxilar inferior más desarrollado, frente estrecho, escasa pilosidad. Para él era mirarle la cara a la persona, y esa persona ya tenía rasgos criminales. Por eso es que César Lombroso fue muy conocido por eso, porque él decía que a la persona honrada y a la persona, al criminal se le, se le notaba o se le conocía por los rasgos faciales. ¿Sí? En los caracteres biológicos, dice, los delincuentes poseen una agilidad mayor de lo común, mayor sensibilidad en los estímulos olfativos, meteorológicos y magnéticos. Psíquicos, carencia y relajación de la sensibilidad moral, aparentes contradicciones en el individuo, inestabilidad emocional, tendencia a la venganza. Estos criminales son perezosos y poco dados al trabajo que requiere continuidad y esfuerzo. Como les dije, en algunos, para mí, tiene toda la razón, en algunos casos parece que sí, parece que no, pero son estudios que él lo hizo. Y, y tratándose de quién es o de quién fue, entonces hasta pareciera que no puede haber duda. De lo anterior puede deducirse que Lombroso no creyó que todos los criminales llegarían a serlo por idénticas causas, ni que fueran reducibles a un solo tipo. Así traza su clasificación de delincuentes. Esa es la clasificación de los criminales, según Lombroso. Dice, el delincuente loco moral. Ese es uno de ellos. Dice, al señalar a la locura moral como causa, sostiene que esta es una entidad distinta a la locura propiamente dicha. No se confunde ni debe confundirse con ella, puesto que la anormalidad no radica en la inteligencia, sino en los sentimientos. El delincuente epiléptico. La epilepsia es una afección de los órganos nerviosos. Ataca pues en los centros donde se elabora la vida superior del hombre, vale decir, los centros de la inteligencia, de los sentimientos y de la voluntad. La epilepsia larvada consiste en una enfermedad que produce en el hombre ciertos vértigos ausenciales especiales o pérdidas parciales o totales de la conciencia. Dice larvales, consiste en una enfermedad que produce en el hombre ciertos vértigos con ausencias especiales o pérdidas parciales o totales de la conciencia. Delincuente pasional o de ímpetu. Por sus rasgos generales, el delincuente pasional representa la contrapartida del delincuente nato, dice. No solo no son malos, no son malos, operan por un impulso de sentimientos loables. En efecto, sus delitos son cometidos por causas proporcionales al efecto, como el autor del sentido de honor, el honor del deber. Viene a ser pasional o por ímpetu, ¿sí? Pasional dice el sentido de honor del deber. Delincuentes ocasionales. Este grupo comprende a quienes delinquen debido fundamentalmente a las influencias ambientales, como ser la miseria, el hambre, atacan generalmente contra el patrimonio ajeno. Es lo que hoy por hoy, hasta hoy, existe. Los matoides son los semilocos, dice,
que si bien no son normales, presentan menores anomalías anatómicas, fisiológicas o psíquicas en menor cantidad y calidad. ¿Cuáles son las críticas de la teoría del Lombroso? Recuerden que no todo es bueno. Les dije, en algunos casos fue aplaudido, en otros casos no, fue criticado, como todo ser humano. Tuvo su bueno y su malo, ¿sí? Se han demostrado, dice, los siguientes defectos en la teoría lombrosiana. La existencia de un tipo criminal nato como especie de género humano aparte, la falsa creencia de la amoralidad de los primitivos y salvajes, pues la etimología moderna ha demostrado la falsa apreciación. El tercero dice, preocuparse exclusivamente del lado naturalístico del estilo. Y último dice, por el número 4, uso exclusivo de los métodos de las ciencias naturales. De todo lo expuesto, dice, podemos deducir que en un principio la teoría lombrosiana es falsa, pues hoy día la ciencia penal no acepta sino en determinados casos que haya delincuentes natos. ¿Sí o no? ¿Verdad o falso? Esto viene de años y años atrás. Dice, Lombroso fue el que abrió el camino de la criminología, que si bien no pudo llegar a la conclusión cierta, sin embargo, dice, fue el verdadero creador de la criminología, estudiando esta como una ciencia causal explicativa del delito, la que constituye aporte positivo a la ciencia criminológica. Y acá ya vienen, ya hablamos de Lombroso, en otro momento hablamos de Ferri, y ahora sí vamos a hablar bien exactamente de lo que es, y dice, fase sociológica de Enrique Ferri, estudio de su obra Sociología Criminal. Ferri escribe una de las obras más trascendentales de la literatura penal del mundo titulada Sociología Criminal, en la que resume de una manera admirable los datos que puede recoger a toda clase de ciencia. Dice, también dice Ferri, sostiene que el derecho penal es una rama de la sociología criminal. Y el derecho tiene muchas ramas. Defensa social como objetivo del derecho penal. Ya no busca, dice, el derecho de castigar al delincuente por el medio exploratorio o retributivo. No trata de castigar o reprimir al delincuente por el mal que ha causado, sino solo busca que ello no se vuelva a repetir. Y para eso salva a la sociedad de ese individuo enviándolo a prisión definitiva por medio de la defensa social. Ya habíamos tocado en una oportunidad que las leyes no están precisamente para eso. Es para, como dice acá, es para resguardar a la ciudadanía, para sacarle a esa persona que está haciendo o que está obrando mal y para que no siga haciendo el mal. Entonces se le priva de la libertad. El mencionado penalista dice, al formular su teoría se basa principalmente, uno, Lombroso, dos, en la teoría de Carrara, que Carrara también es otro de ellos que tengo entendido que también está, eh, Perry, Carrara, Garófalo, eso vamos a ir así leyendo para ir teniendo conocimiento de quiénes son qué hicieron y hasta dónde llegaron. Por lo tanto, dicen las causas que determinan el delito están determinados de todas estas condiciones. Individuos, sociedad, factor económico. Individuo, sociedad y factor económico.
Sobre estas bases hace su clasificación de delincuentes. Estamos hablando de Ferri, ¿sí? De Enrique Ferri. Él tiene, primero tiene al loco, el criminal nato, criminales habituales, criminales pasionales y criminales ocasionales. Son los, son los, las bases de su teoría. Responsabilidad social en lugar de responsabilidad moral. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos dice con esto? Dice, para la escuela positiva, la responsabilidad no se basa en el individuo, sino en la sociedad. Todo delincuente es responsable menos aquel que ha cometido un delito por circunstancias de hecho. El delito repercute en la sociedad. El hombre no es responsable por haber querido, querido el mal del delito o porque haya tenido un libre albedrío. El penalista Ferri dice acá, vamos a ir viendo mejor, elabora sobre el caso de la escuela positiva, o positivista, que sostiene que la vida humana está formada por dos factores que son individuo y la sociedad. El hombre y la sociedad significa eso. Yo como soy y la sociedad como me trata. O cómo estoy yo en la sociedad. El otro que tenemos es el estudio, la fase jurídica de Rafael Garófalo. La tercera fase de la evolución de la escuela positiva podríamos denominarla jurídica de Rafael Garófalo. Es el tercero de los grandes positivistas italianos, autor de la obra Criminología. Este autor acepta las ideas del Lombroso, pero no en su integridad al tener que considerar cómo establecen las sociedades la lucha jurídica contra el delincuente. La lucha jurídica contra el delincuente. Para eso están las leyes. Para eso están las leyes. El estudio de su obra, La criminología, dice, en su capítulo primero de su obra, Garófalo expone su tesis fundamental acerca del delito natural y refuta a, los, a sus antecesores. El delito consiste en una acción concebida que viola el sentimiento más elemental de piedad y probidad. Todo esto eh, tiene, dice, un postulado de la escuela positiva, rechaza el método dogmático y acepta el método experimental. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos dice con esto? Dice, la escuela positiva italiana evoluciona por completo en el campo del derecho penal desde que aparece en 1874 hasta que se publica la gran obra de Ferri. Se pone en movimiento la doctrina positivista que se ocupa del derecho penal. A todo principio postulado de la escuela clásica se antepone un principio postulado contrario a la escuela positiva, con nuevos elementos que los diferencian a los formulados por los tratadistas anteriores a ella. Uno de ellos, veamos, dice el resumen de Silvio Longi, es también otro italiano de los postulados fundamentales en la escuela. Su principio de responsabilidad social, el hombre como sujeto de la ley penal, que todo ilícito constituye un delito que está en contradicción a la exigencia de la seguridad social. La imputabilidad debe ser objetiva. Son partes de la teoría de Silvio Longi. El principio filosófico dice que niega la influencia personal sobre la determinación
y influye la naturaleza de los motivos. El delito como ente natural y social productivo por el hombre. En el concepto primitivo del positivismo, el delito solo era un acto que se encontraba en contradicción con la vida del grupo. Si bien las objeciones que esta doctrina presenta no escaparon a su autor desde el momento que hace depender la lesión de los sentimientos de la medida en que todos son poseídos por una colectividad. La simple enunciación de la teoría demuestra que para Garófalo, dice, el delito es una entidad natural que varía con los pueblos, con las costumbres, con la educación, con los hombres, pero que siempre conserva en todo momento un aspecto común. Ese aspecto que es esencial al hecho marca la diferencia fundamental entre ambas escuelas. Y dice, estas escuelas respecto del concepto del delito, pero esta no es toda la doctrina de la escuela positiva. Dice, uno de ellos es, esto es un hecho y no un ente jurídico. Es una realidad del hombre, no una creación de la ley, porque es inherente a las acciones y reacciones de la vida social. No involucra un código ni un principio, sino la base de seguridad sobre lo que tiene que asentarse toda la sociedad. Son teorías que van teniendo o que iban teniendo estas personas y que en ningún momento se puede decir que estaban errados, pero existen. Pero como se dice, todo está bien, pero existen el pero. La cuarta dice, la medida de su gravedad no depende del daño causado real o potencialmente, sino de su valor sintomático para apreciar la peligrosidad. No es reprimido por una razón de justicia, sino de preservación social porque atenta contra los intereses sociales. Y acá viene algo muy importante en lo que es, que ya habíamos hablado en una oportunidad, de que, y acá vuelve a repetir, y dice, la pena no como castigo, sino como medio de defensa social. La escuela positiva, dice, afirma que las penas no sirven como solución única en la lucha contra el crimen. Es necesario también el sistema de la defensa social basada en el conocimiento del delincuente y en el hecho cometido, y en el hecho cometido. Pero como de este conocimiento resulta que la medida de la sanción a aplicar debe ser debe ser temibilidad específica. Las instituciones no deben limitarse a mantenerlos separados de la sociedad, sino que deben guardar la sanción de acuerdo a esa temibilidad o peligrosidad. Si hizo, como habíamos hablado ya en una oportunidad, de que algo cometió un crimen por algo que reaccionó por instinto, entonces no se le puede enviar a privar de libertad, a tenerle privado de libertad por mucho tiempo y mucho menos en la oscuridad. Entonces, es tenerle bajo control para que vaya meditando y pensando qué hizo, por qué lo hizo, y si tiene libertad, si lo volvería a hacer. Para esa meditación. Ahora, si es que alguien hizo sabiendo lo que estaba haciendo y forma, con sañamiento, ahí es diferente. En consecuencia, la pena no es un acto de regresión, sino una de las varias sanciones de carácter preventivo que la sociedad debe usar para evitar delitos futuros por medio del aislamiento de ciertos delincuentes. Se le privó de libertad a esa persona y eso queda
ya debe quedar como enseñanza para los demás, para los que están afuera, que si hacen eso, lo mismo que hizo desde que está adentro, privado de su libertad, van a correr con la misma suerte. Eso es lo que dice acá. En consecuencia, la pena no es un acto de regresión, sino una de las varias sanciones de carácter preventivo que la sociedad debe usar para evitar delitos futuros. Para la escuela positiva, el concepto es totalmente diferente. La profilaxis no se efectúa con penas, sino por medio de medidas necesarias para evitar la comisión de delitos. Si la miseria produce delitos, nada se remedia con dictar penas para que en virtud de la coacción se evite la comisión del delito. En cambio, se evita el delito eliminando la causa de la delincuencia cuando la sociedad, por medio de conocimientos científicos, adopta los remedios que son necesarios para que no existan más delincuentes. Y por último, en esta clase que tuvimos hoy, tenemos, dice, fase neopositivista o jurídica, sus caracteres. Esta es cortita ya esta explicación. Dice, otra de las fases para la que atraviesa la escuela positiva es la neopositivista, que se caracteriza por el giro jurídico que toman algunos criminólogos italianos, tales como Eugenio Florian y Felipe Crispini, que son los principales representantes del neopositivismo. Estos ya son nuevos criminalistas y cada quien, a medida que va pasando el tiempo, a medida que van evolucionando, van teniendo más y mayores conocimientos, basándose en lo que ya tienen de Lombroso, Ferri, de Garófalo, de todo ello. ¿Sí? Entonces, esperando que esta clase de hoy haya sido positiva, o que sea positiva, mejor dicho, yo me despido de ustedes y esperando que pasen un buen resto de jornada. Buenas noches.